La 12ª Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia 2022 te invita a visitar realidades diversas en regiones remotas. Sentir el poder del territorio que despierta luchas profundas de sobrevivencia y dignidad. Conocer acciones colectivas que dan sentido e historia a un pueblo. Viajar a nuestro cuerpo, a su potencia y fragilidad. Revisitar las migraciones, aquello que somos en el inmenso fluir del planeta. Con enorme gusto presentamos Territorios en el Corazón, un recorrido de imágenes y caminos en torno al espacio interno y externo que nos conforma, al territorio que nos crea y creamos, a la esencia de nuestro ser y nuestra comunidad. Invitados especiales, cineforos, estrenos nacionales del 22 de abril al 1 de mayo por la plataforma digital Fest Home. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter y memoriaverdadjusticia.com.gt. Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos. Mi nombre es Mónica Mazariegos, yo soy parte del equipo de la Muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad, Justicia, y tengo el gusto y el cariño de recibir el día de hoy en este cineforo a Nancy Sandoval y a Marcelo Colucci, quienes nos acompañarán en una conversación sobre la película 57 días. Como ustedes habrán visto en el programa 57 días, es un cortometraje documental sobre la primera persona que fue ingresada a un hospital intensivo de cuidados intensivos en España. Y para nosotros esta película hace parte del concepto de territorios en el corazón. Entonces, en el corazón se refiere a la dimensión colectiva, común del territorio, pero también a toda esta parte más baja o digamos personal, que tiene que ver con todas aquellas preguntas, con todas aquellas dudas que han surgido en el territorio más individual, en el territorio más interior, que tenemos todas y todos en estos últimos años, particularmente en el caso de esta película con relación a la pandemia por COVID-19. Para nosotros es muy importante abordar el asunto de la pandemia, precisamente por todo aquello que tiene que ver pues, con la fragilidad de nuestro cuerpo, con la fragilidad de la vida, con la certeza de la muerte, que son asuntos que se nos han puesto de frente de un rato para otro y que no estábamos acostumbradas ni acostumbrados a nombrar tan comúnmente como solemos hacerlo como con las cuestiones que tienen que ver con nuestros territorios colectivos o con nuestros bienes comunes o con los asuntos más políticos con los cuales estamos más asociados o asociadas a pronunciarnos, ¿no? Nancy Sandoval es médica, ella es infectóloga en el Hospital Roosevelt y Nancy nos ha parecido una persona muy interesante para conversar el día de hoy porque ha estado al frente de la pandemia durante todo este tiempo y ella conoce muy bien de todas estas interioridades que tienen que ver con nuestro sistema de salud pública, pero también tienen que ver con todo el drama humano de la salud como derecho, de la salud física, de los cuerpos humanos en riesgo a lo largo de esta pandemia. Y bienvenida, Nancy, gracias por aceptar esta invitación con el equipo de la muestra de cine. Y también tenemos a Marcelo Colucci. Marcelo es un personaje muy conocido por sus textos como analista político, pero él también es psicoanalista y Marcelo tiene muchos años de dedicarse a acompañar el asunto de la salud mental, una dimensión de la salud que no hemos abordado tanto ni tan profundamente y que a partir de la pandemia también surge como un asunto de suma importancia al que tal vez no le hemos puesto tanta atención y no le hemos puesto el interés
que realmente tiene, ¿no? Y te agradecemos también a ti, Marcelo, por estar esta tarde con el público de la muestra y con nosotras también aquí conversando acerca de este corto documental que es tan intenso, tan interesante, que en 14 minutos nos confronta de una forma muy fuerte, con un montón de preguntas, con un montón de dramas que yo creo que están muy cerca o mucho más cerca del público de lo que creemos, ¿no? Gracias por estar aquí. Me gustaría comenzar esta conversación antes de arrancar con el público. Yo quisiera invitar desde ya a todas las personas que nos están sintonizando a que a lo largo de esta conversación que vamos a tener con con Marcelo y con Nancy, planteen comentarios, reflexiones, sentimientos y preguntas, dudas, todo aquello que vaya surgiendo, que les haya surgido a lo largo de, pues del visionado, digamos, del documental, pero también a lo largo de esta conversación para poder ir nutriendo esta comunicación y este debate crítico que me parece que va a ser muy interesante con Nancy y con Marcelo. Entonces, para que sepamos, el día de hoy nos está retransmitiendo, además de nuestra página web, Memoria Verdad, de nuestro perfil de Facebook, mejor dicho, Memoria Verdad Justicia, están Prensa Comunitaria, Plaza Pública, Ruda, No Ficción, Factor 4, Azacuán, Quórum y La Cuerda, a quienes agradecemos desde ya por su interés y por su apoyo amistoso y solidario hacia estos debates críticos tan necesarios en nuestra sociedad. Quizás me gustaría arrancar, como había hablado con Marcelo y con Nancy, hay muchas inquietudes, muchos sentimientos que surgen a partir de mirar este corto de Julio Lumbreras, acerca de el primer paciente de COVID, como decía, que estuvo en una unidad de cuidados intensivos. Me gustaría lanzar la primera pregunta, a lo mejor comenzando con Marcelo, preguntándote, ¿cuál fue tu sensación, tu reacción al mirar esta película, más allá de tu rol como psicoanalista o como acompañante, digamos, en procesos de salud mental, como ser humano, que también atraviesa esta etapa de la pandemia, que también atraviesa con la misma confusión, con la misma incertidumbre que también estuvo o ha estado a lo largo de este tiempo, haciéndose preguntas y seguramente inventando estrategias de cómo ir flotando, digamos, a lo largo de estos tiempos. Entonces, me gustaría, Marcelo, empezar este conversatorio con esta pregunta y después pasar con Nancy, también por esta dimensión, más allá de la médica, infectóloga, la persona, ¿no? El ser humano que está ahí. Entonces, te dejo el micrófono, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación a la muestra. Y esperemos que este conversatorio, bueno, genere cosas, abra reflexiones en relación a esta película y a todas las que se van a proyectar, por supuesto. En cuanto a tu pregunta específica, Mónica, claro, como un ser humano más, independientemente de lo que haga uno, lo que trabaje, claro, un video como este toca mucho, golpea, es muy emotivo. ¿Por qué? Porque con esta fue una resolución feliz de una persona que estuvo infectada, pero toca, creo que todo, no de la persona en el mundo que directa o indirectamente no se sienta, no tenga alguien que haya padecido, que ha salido bien felizmente, o que ha tenido un desenlace fatal, ¿no? En mi caso seguramente, ya por mi edad, bueno, mi grupo de referencia es gente, no más bien veinteañera, gente ya de cierta edad. En cualquier país donde vivo, acá en Guatemala, en Argentina, mi país natal, ¿no? Y somos, me incluyo, pues, gente bueno, con un mayor riesgo que un joven, una persona joven. Entonces hay varios
varios fallecidos en mi lista de amigos. Y claro, ver esta película toca, ¿no es cierto? Emociona, porque bueno, Julio, el personaje de la película, salió bien, qué bueno, fueron días, casi 2 meses de angustia, ¿no? Como lo vive cualquier persona que tiene a alguien internado con cierto peligro. Por supuesto tuve gente conocida, bastante, mucha gente, que cursó el COVID, bueno, sin novedad, y ahí salieron, y ahí andan, siguen su vida absolutamente normal. En algunos casos hay secuelas mínimas, pero bueno, los fallecidos, claro, te tocan, porque claro, la muerte siempre, ¿cómo no nos va a tocar, no es cierto? Un límite infranqueable. Recién mencionaste la muerte, bueno, la fragilidad de la vida humana, bueno, tiene como punto de referencia obligado esto, ¿no? El límite absoluto que es la muerte. Y eso nos toca a todos, no me da miedo la muerte. Cuando se dicen esas cosas, las decimos, son formas de escaparle justamente a la angustia que te genera esto. La película, sí, a ese nivel personal, sí, me tocó, me impresionó, me gustó, me parece muy bien realizada, ¿no? Además, con esta narrativa tan especial, a través de los mensajitos, la forma muy... Nunca había visto una realización así. Muy bien logrado, porque te crean todo un clima, sin una voz en off, sin un texto, sin un guión, lo que uno espera de una película tradicional, digamos. Cuando se crea un mensaje muy claro de entender y que toca, que transmite. O sea, la película me gustó, me impactó, me emocionó. Y por supuesto, a nivel personal, que esa era la pregunta, sí, me recordó lo que yo personalmente no he sufrido, nunca estuve contagiado, lo he pasado bastante encerrado con todas las medidas de bioseguridad. Gente así, directamente ligada, familiares directos, no tuve ningún caso. Pero sí, varios amigos, gente cercana, se ha ido. Por eso, bueno, esta película te puede llegar a sacar lágrimas. Eso es lo que te diría. Sí, sí, así es, Marcelo. Yo estoy de acuerdo. Creo que cualquiera de cualquier persona que vea esta película no pasa, digamos, intacta, ¿verdad? Por ella. A todas nos genera muchísimas emociones, muchísimos recuerdos también en algunos casos. Y nos hace revivir un montón de incertidumbres, temores, pero también de esperanzas, como tú decías, al final, esta película que quienes nos estén escuchando y todavía no la han visto y están invitados a verla porque está hoy hasta las 12 de la noche en nuestra plataforma FestHome, pues se trata del drama de una persona que está en medio de la pandemia y como decía Marcelo, lo interesante es que la película se construye a partir de mensajes, de audio y de texto de su familia, ¿verdad? Esta persona es la protagonista pasiva de alguna manera porque es su familia quien va articulando todo el guión de la película y el drama que se vive en torno a su caso. Nancy, me gustaría también empezar contigo por ese lugar, ¿verdad? O sea, la Nancy médica, infectóloga, es la Nancy obvia, también es la que se conoce mucho en las redes sociales, la que ha tenido un rol activo también mucho de comunicar, de informar sobre la situación, pero nos gustaría saber la Nancy mujer, ser humano, cómo recibe, qué siente, qué expresa a partir de haber visto esta película tan cortita que tú me contabas que la viste por episodios, ¿verdad? Entonces, Sí. pues te dejo el micrófono para que puedas compartir con el público también estas sensaciones, estos sentimientos. Sí, muchas gracias a la muestra del cine por esta invitación, Mónica, Marcelo, para mí es un gran gusto estar acá. Cuando Mónica me contactó y me escribió, yo la verdad es que dije un poco como, pero yo, o sea, ¿por qué yo la voy a comentar? Porque yo dije,
no sé, tiene uno como médica una parte de ser humano que siente literalmente emociones y sensaciones bloqueada a tal nivel que tratas como de, no sé, como cuando hay una herida y una costra, ¿verdad? Esa costrita ahí que esté cerrada. Y bueno, luego conversamos y esto, y ya vi un poco de qué es la intención de este foro. Cuando recibí el enlace, justo, tuve que verla en 3 partes y alguien dirá, pero es que son 14 minutos, pero es que no son 14 minutos convencionales o 14 minutos de que uno pueda oír una canción o un videito corto, no, no, o sea, miras la película y no puedes dejar de que te revuelva lo que de alguna u otra forma todos hemos vivido y que nos ha atravesado en esta pandemia. Y a mí, como Nancy, lo que me inspiró, lo que me evocó, fue como una sensación de sentimientos encontrados, mucho temor, quiero decir, porque me remonté a ese tiempo, a ese momento en el que pasaba lo que le pasó a Lumbreras. No conocíamos tanto y es que lo cuenta su esposa, que la verdad es que no recuerdo si sale el nombre o no, pero tiene un papel que no les voy a spoilear el final, pero me encantó esa escena final, de verdad. Ella, que es la que empieza la película y como dice, no sé, contándoles en plan, lo traje porque no va bien, no se sabe qué, y es que eso nos pasó literal, ¿verdad? Nos pasó. Entonces me gusta cómo lo va narrando ella a los hijos, va contando un poco cómo va la historia, porque en algún momento dado creo que todas fuimos ella, ¿verdad? Todas y todos fuimos ella. Y, y en mi caso lo que me hizo recordar fue cómo fue viernes 13, porque lo recuerdo también, el viernes 13 de marzo, cuando el presidente anuncia la llegada del primer caso importado al país. Pero fue ese mes cuando aparece tantas situaciones que no habíamos vivido, como el cierre, ¿verdad? Yo supongo que hay mucha gente aquí que nos mira, que ha vivido situaciones de este tipo, de estas catástrofes, o estas situaciones en las que el conflicto armado, en la que otro tipo de experiencias que el país ha tenido, naturales, ¿verdad? Pero nosotras no lo hemos vivido, ¿sí? Que somos del final de los 70s u 80s, que nacimos, no habíamos tenido esto, que nos manden que cierren, que tengas un toque de queda, que la gente corra y que te dejen sin papel. Mónica, un día me dejaron sin papel, lo prometo. Fue así que todo el mundo fue a comprar y cuando uno tenía el tiempo de los hospitales para salir, que era ya después del toque de queda, ya no había nada abierto y no, estaba en plan así como de ya no nos dejaron ni papel. Es decir, como fue una situación en esto como de ser humano, pero yo creo que lo que más a mí como Nancy me impactó fue estar cerca. A mí me tocó ver COVID, y digo me tocó porque el plan no era ver COVID, pero fue al hablar con mi colega, mi amiga, mi jefa, ¿verdad? La doctora Samayoa, y hablar y escucharla hablar por teléfono y ver las noticias en la tele, que saliera de mi hospital la gente en la calle y en una carpa llevando agua. Y realmente yo dije, no, o sea, tenemos que ver, hablamos y digo, no, vamos a hacer esto, vamos, las direcciones nos apoyan y empezamos a ver COVID, pero no solo esta parte, sino que la parte de tener que tener en nuestros encamamientos colegas, médicos, médicas. Nuestros primeros pacientes fueron colegas que miramos todos los días que nos habilitan la entrada, la talanquera, hola, que así, o sea, porque agentes de seguridad, muchas enfermeras, bastantes colegas que tuvimos que ver y que tuvimos que estar y que de verdad, les digo, muchas noches pasamos penas pensando en que no íbamos a lograrlo. Este desenlace en la película realmente es bien positivo, pero no fue así para muchos casos. Entonces, tener que pedirle a una colega, recuerdo una colega pediatra de mi edad, que hacía unos días habíamos estado hablando, que nada que ver, o sea, tener que decirle, oíme, por favor, volteate, ponete boca abajo, ponete en prono, y verle la cara de verdad hematizada, porque era así, y que tampoco uno como médica
tampoco a veces, en la universidad nunca recibes cursos ni clases que te preparen para dar noticias o para informar, o sea, es como algo que uno va aprendiendo en la vida y en el hospital, en la práctica, pero ahí se marca más porque tú tienes en el hospital un momento en el que sales a dar la información a los pacientes, pero aquí no, porque en pandemia era tan poco personal, tanta gente de baja enferma, y entonces este rol de cuando tú tienes ese contacto, porque la familia está acostumbrada a que tú des la noticia, que tú expliques, pero en este caso es imposible porque el hospital está cerrado. Entonces, la angustia que yo sentí como médica, que era como un paciente que se va a poner malo y que puede fallecer y que no le puedes avisar porque no lo localizan, porque el teléfono que dio de repente no va. Y ahora en la película vi la otra cara de cómo toda la gente que está del otro lado, ¿verdad? Necesita tener información de su familia y o sea, cómo no van en esos mundos, sino paralelos. Entonces, toda esa parte de responsabilidad, ¿verdad? No sé, atraviesa un montón. También duele mucho que las pandemias desnuden el sistema de salud y te hagan ver esas falencias y esas carencias tan fuertes que a veces cuando miraban la película yo decía, ah, la gran, qué bonito, ¿verdad? Que la gente pueda tener un iPad y pueda verse en el intensivo con su familia o así, que la mirabas en las series como Grey's Anatomy, ¿verdad? Que aquí en Guatemala no fue tanto así. Entonces, ese montón de situaciones no te dejan de tocar y la responsabilidad como jefe de servicio, porque hay que decirlo, tantos médicos que de verdad sea algunos acá viéndome, que no tenían nada que ver con las enfermedades infecciosas o infectocontagiosas, que tuvieron y que dijeron yo quiero estar ahí y que fueron los primeritos que estuvieron con nosotros al lado y ese personal sanitario que no tuvo miedo nunca, que dio ese paso y que se quedó ahí porque hubo mucha gente que se fue de resguardo, pero hubo tanta gente que estuvo ahí contigo y que de verdad yo ahora que los miro en los pasillos. Hace un par de semanas vi una doctora que era fellow de cardiología y cuando la vi de verdad me dieron unas ganas de abrazarla y decirse es unos nexos que haces que yo pienso que todavía no hemos comprendido del todo cómo nos marcó y cómo nos sigue marcando la pandemia y cómo el personal sanitario en realidad sin mayores insumos eh, enfrentó o se dio o puso ese valor agregado humano a la falta de recursos que muchas veces fueron bien difíciles, ¿sí? Y yo lo voy a dejar aquí porque si no, ¿verdad? La idea es que conversemos. No, pero me parece muy importante cómo has enlazado la parte de cómo a ti como ser humano te interpela esta película con entrar directamente al hospital, porque se nota desde ya como alguien como tú y seguramente como varias de tus colegas tienen esa dificultad de disociar porque están completamente entregadas a ese proyecto, digamos, ¿no? A esa vocación, a lo cual quisiera retomar o volver en la siguiente pregunta. Mientras tanto, me gustaría partir de algo que estás diciendo y es, digamos, un poco toda esta sensibilidad en todo el personal de salud, pero también en las familias y también en los pacientes, para ir con Marcelo y preguntarte, Marcelo, ¿cuál ha sido tu lectura desde el punto de vista de la salud mental, de un mundo tan invisible, tan a veces subestimado, por supuesto también algo que representa tanto como la salud física, un lujo en un país como el nuestro? ¿Cuál es tu lectura desde ahí, desde ese mundo, desde ese acompañamiento que tú has dado, digamos, y que tú también has estado al frente a lo largo de esta crisis, digamos, mundial, pero en un país como Guatemala? ¿Qué es lo que la película te evoca, digamos, de toda esta época, desde tu profesión, digamos, y desde tu vocación como psicoanalista y como acompañante de la salud mental? Bueno, de alguna manera me estás anticipando, ¿no? Salud mental sigue siendo un capítulo
problemático, el capítulo negro de la salud, ¿no? El pariente pobre, se podría decir, por sumatoria de prejuicios y demás. Cuando pensamos en salud mental, lo asociamos casi automáticamente con locura. Por eso son estos campos que asustan, están muy prejuiciados, marcados por tabú. Voy al psicólogo, estás loco. El psiquiatra, mucho más aún, ¿no es cierto? El psiquiatra, el médico de locos, te van a internar en el loquero. Salud mental sigue teniendo todavía este carácter, bueno, de la cosa oscura, negra, en todo el mundo, esto es general, ¿no es cierto? Fijémonos, Nancy, no me dejarás mentir, en el Ministerio de Salud, salud mental es el pariente pobre. De todo el presupuesto general del Ministerio de Salud, solo el 1% se destina al campo de salud mental. Y de ese 1%, magro, por cierto, ¿no? De ese 1%, entre un 70 y 80% se destina al mantenimiento del hospital psiquiátrico Federico Mora, el loquero, manicomio. Digo loquero casi provocativamente, porque esta es la idea que tenemos de salud mental, que anda medio mal, se lo mete a un lugar de reclusión. Y si no se lo recluye, bueno, de alguna manera, con chaleco de fuerza, ya no se usa el chaleco de fuerza, bueno, con chaleco químico, pastillas. Creo que hay que empezar a desprejuiciar esto de la salud mental, ¿no? Salud mental o este campo, sí, digámoslo así, ¿no es cierto? Este campo complejo, problemático, tiene que ver con el malestar humano. Y malestar hay siempre, hay una cuota de malestar. La pandemia lo que ha hecho, lo que sigue haciendo, porque la pandemia no ha terminado, ¿no es cierto? Ahora vamos hacia una segunda dosis de refuerzo. Bueno, 4 dosis, o sea que todavía estamos viviendo la pandemia. Claro que ya hemos bajado bastante la guardia, porque bueno, la pandemia no está en su apogeo. Hay vacunas, se sabe ya bastante más del asunto, ya dejó de ser esa cosa novedosa que vino a golpear a la humanidad completa. La pandemia todavía ahí está. Y el tema del malestar tiene que ver con esto, con esta cosa novedosa de la que no se sabía bien al principio, ¿cierto? Cuando se desata esto, al inicio del 2020. Y todo el primer año prácticamente, informaciones cruzadas, confusas, llenas también de prejuicios, de visiones conspirativas, de las cosas más diversas, ¿cierto? Bueno, la angustia que esto movía. Cuando decimos salud mental hay que entender esto, el malestar intrínseco al humano, siempre una cuota de malestar, de insatisfacción que nos acompaña, ¿cierto? Angustia, ansiedad, sin que con esto seamos enfermos mentales, listos para ir al manicomio. No. Salud mental es una pregunta sobre estas cosas que están siempre ahí, que no terminan de cerrarse, sobre este conflicto, este estado de inestabilidad que tenemos todos los humanos, ¿cierto? Por eso las cosas siempre conllevan una cuota de ansiedad. Esto no quiere decir que estamos todos al borde del suicidio, no, sino que salud mental no es esta cosa negra asociada al chaleco de fuerza. La pandemia que permitió, que sigue permitiendo, ¿no? Mostrarnos esto, nuestras debilidades, nuestra flaqueza como humanidad. La angustia ante lo que no se sabe, por supuesto la angustia ante el límite, ante la muerte. Más de 6 millones de muertos en estos 2 años de pandemia a nivel mundial, ¿no? 17.500, alrededor de 17.500 muertos en Guatemala por producto del SARS-CoV-2, ¿no? Del coronavirus. Sin duda disparó angustia de una manera exponencial, aumentaron los consumos de ansiolíticos, de antidepresivos, también aumentó el consumo de alcohol, no bajó para nada, no me consta, no podría decir que subió el consumo de drogas ilegales, se siguieron vendiendo, se distribuían igual que se distribuía la comida a domicilio, ¿no? Causó una serie de malestares y tiene que ver con la novedad de algo nuevo, algo que se presentó mediáticamente,
creo que de una forma un poco exagerada, amarillista, se presentó como un Armagedón, como el fin del mundo. Creo que ese manejo no fue el más correcto, ¿no es cierto? Porque más que llamar a la calma y a abordar positivamente una enfermedad nueva, disparó alarmas esto, se agotaba el papel higiénico, por ejemplo, que comentaba Nancy. Toda esta cantidad de cosas un poco jaladas, absurdas, ¿no? El virus chino se dijo por ahí, bueno, el entonces presidente de Estados Unidos, Trump, habló de este virus chino. Se comieron un murciélago, eso desató la pandemia, obviamente, un mensaje totalmente pernicioso, ¿no? Ideologizado. Esto hizo que se dispararan prejuicios contra la población de origen oriental. Hubo prejuicios gente portadora de COVID, te constará Nancy, eso ha pasado hasta con personal de salud. Hubo hasta conatos de linchamiento de retornados, por ejemplo, que venían de Estados Unidos, porque podían ser portadores de COVID. O sea, que desató una serie de alarmas, de reacomodos psicológicos. Y la verdad es que fue un parteaguas, sigue siendo, es un parteaguas en la historia, ¿no? Antes y después de esta pandemia. Una pandemia que se podría haber manejado de otra manera, ¿cierto? Digo porque hubo un manejo, yo no puedo hablar como sanitarista, no puedo hablar como ciudadano, un manejo exagerado de lo mediático, ¿no? Creando un pánico que en realidad no contribuía a un estado de salud y de tranquilidad general. Y se dispararon estas alarmas, ¿no? Y los confinamientos, los obligados confinamientos, que evidentemente fueron necesarios, toque de queda incluido, esta militarización de la vida cotidiana. Acá patrullas de la policía, en otros países hasta patrullas del ejército, ¿no? Custodiando toques de queda, la gente encerrada. Todo esto creó un clima realmente enloquecedor, ¿no? Gente toda la gran mayoría de la población mundial, estamos acostumbrados a deambular, salir, la vida se hace fuera de la casa, ¿no? Estar obligados a permanecer en esta casi prisión virtual. Claro, trajo reacomodos, una vez más las mujeres siempre llevando la mayor parte de la carga, ¿no? Aumentó, y ya hoy día hay estudios consistentes, aumentó la violencia intrafamiliar y por supuesto las mujeres son las que llevan la peor parte, ¿no? Además tuvieron que encargarse más aún de la crianza de los chicos, de la atención para sus estudios, aumentaron los niveles de consumo alcohólico. Definitivamente se está estudiado y hay estudios a nivel mundial incluso, ¿no? Claro, este estado de ansiedad creó un clima enloquecedor, ¿cierto? No es que nos volvimos todos locos, claro, pero disparó crisis de angustia. No hay así un aumento significativo de suicidios, de mayor número de suicidios, pero sin duda nos ha disparado, ¿cierto? El suicidio se da por razones internas, personales, psicológicas, subjetivas, pero se necesita un disparador, muchas veces se necesita un disparador, y un evento como este lo ha sido, funcionó como un disparador de esta conducta absoluta, ¿no? Quitarse la vida, ¿no? O sea, no hay duda que trastocó todo, la sociedad, las relaciones sociales, la economía, ni se diga, y trastocó la vivencia personal subjetiva de todos y de todos, por supuesto. La cercanía de la muerte, el no saber qué pasa, la ansiedad. Se ha hablado incluso de un síndrome específico en términos psicológicos, ¿no? El síndrome COVID-19. Está un poco en discusión eso. No sé si hay un síndrome específico, pero bueno, que disparó angustias, está más que claro. Esto dio lugar, obligó a la apertura de servicios psicológicos montados especialmente para atender este fenómeno. Cualquier fenómeno traumático de una sociedad, una catástrofe llamada natural, una catástrofe, en realidad son eventos naturales que se hacen desastres por la forma en que las sociedades están armadas y responden a esos eventos, un huracán, un terremoto, un maremoto, una guerra, estos grandes eventos, una pandemia, traen reacomodos, por supuesto, políticos, económicos, sociales, psicológicos.
La incertidumbre crea esto, crea esta sensación de desasosiego, ¿no? El estar encerrados tanto tiempo, una prisión, bueno, no vivimos prisioneros, vivimos en libertad, o por lo menos esto que llamamos libertad, por supuesto, estamos condicionados, manipulados por los medios de comunicación, políticamente, pero bueno, hay una sensación de libertad, verse forzados a permanecer en resguardo, en una guarida, en un refugio, claro, ¿no? Nos ha trastocado. La situación económica, más aún, es un elemento más que complica el todo social, y tiene consecuencias, claro, haber perdido el trabajo, se redujeron salarios en muchos casos, en esta incertidumbre de lo que va a pasar, el teletrabajo que en algún sentido se puede decir fue beneficioso para algunos, para muchas empresas sí, por ejemplo, nos lo han dicho claramente, los beneficios porque ahorran infraestructura y demás. Para la gente que ha tocado trabajar forzosamente desde su casa, una vez más, las mujeres llevan la mayor parte de la carga, porque toda la población con hijos, la mayoría de la humanidad, ¿no? Las familias, las mujeres tienen que hacerse cargo de esa crianza, trabajar en su casa, mantener el hogar, en fin. No hay duda que en términos psicosociales ha sido una catástrofe, produjo un movimiento medio catastrófico. Estamos saliendo de esto, no parece que queden secuelas así terriblemente duraderas, aumentaron las cuotas de consumo alcohólico y eso no bajó, pero sí produjo un movimiento que en todo caso, para las próximas pandemias que puedan venir, y así ya dijo la OMS, que bueno, por esta relación problemática que está teniendo el ser humano, o este modelo social que tenemos de hiperconsumo, de producción así alocada, obsolescencia programada de comer, este modelo de producción y de consumo trastoca la relación del ser humano con el medio ambiente, que es su casa natural, su casa común. Entonces no se descartan nuevas pandemias. Parece ser los coronavirus que están vistos como una de las 8 potenciales alarmas de salud pública por la OMS. Acá está la primera, realmente grande, que además causó tanta alarma y produjo tanto reacomodo, porque esto muestra el descalabro social en que vivimos. Los sistemas de salud pública están mayormente colapsados por los programas neoliberales de estas últimas décadas que los adelgazaron a niveles terribles. Entonces, bueno, la alarma se encendió por eso, la salud pública, también la práctica privada, pero la salud pública no cuenta, prácticamente en casi todos los países del mundo, no contaba con el instrumental necesario para hacer frente a un evento así tan monumental. Pero para nuevas pandemias que puedan venir, creo que esto tiene que darnos pistas para responder mejor en todo sentido, política, social, sanitaria, psicológicamente. O sea, esto como para calentar motores, porque hay muchísimo más para decir, ¿no? Pero ahí lo dejo. ¿Perdimos el audio? Ah, no. Ahora. ¿Ahora sí? Sí, Perdón. ahora sí. Mi micrófono apagado. Que quizás en lo que queda del foro, Marcelo, te pediría hablar un poquito más alto porque me parece que hay un poco de ruido de fondo con tu micrófono. Se escucha, pero hay un pequeño sonido de fondo. Entonces, nada más para en lo que queda del foro, que lo tengamos en cuenta. Aquí me aparecen algunos comentarios del público. Pero se pudo escuchar. Pero se pudo escuchar. Se escucha re bien, Marcelo, como si estuvieras el mar y tuvieras un caracol del mar. Exacto. Estoy en Tahití. Porque miramos los libros, sabemos que no son las olas del mar. Sí. Pero se escucha clarísimo, se oye claro, pero más fuerte. Sí, perfecto. Así es. Aquí tenemos varios comentarios del público. Antes de pasar con Nancy, la última pregunta y después entrar a las preguntas del público. Elizabeth Moreno envía saludos. Adela Castañeda nos dice que lindo panel, saludos. Robin Ross dice que es un excelente foro. Y ahora vamos a entrar a las preguntas de todos ellos. Solo quisiera hacer exactamente el mismo cierre con Nancy.
la Nancy médica, creo que retomaría algo que Marcelo Tres cosas que dijo Marcelo se me quedaron aquí que las quiero compartir, Mónica. Vale, muy bien. Yo retomaría esto que él decía de la mala gestión de la pandemia. Me gustaría, como médica, me pareció bien interesante lo que decías al principio, el contraste que la película nos permite ver de un país que tampoco es el primer mundo o es el mero norte global, pero que tiene muchas mejores condiciones, por supuesto, en un sistema de salud pública que Guatemala. Prácticamente cualquier país puede tener mejores condiciones que Guatemala, pero tú como infectóloga lo conoces mucho mejor. Y retomando esta crítica que Marcelo muy bien hace, como él decía, como ciudadano, que creo que compartimos todas las personas que hemos pasado por la pandemia en Guatemala, nosotros y nosotras veíamos, pues sí, la carencia, la precariedad del sistema de cajón, pero agravada durante la pandemia, agravada mucho más aún en este momento de cooptación descarada del Estado. Lo que veíamos era médicos reclamando no solo insumos, sino a puras penas salarios. Y entonces, toda esta parte, Nancy, que como hablábamos por teléfono, en general en la sociedad se conoce poco, a menos que uno ponga un pie en un hospital público, y eso no es el caso de todo el mundo, que tú nos pudieras compartir para complementar esta reflexión que Marcelo muy bien hace sobre la salud mental, desde el punto de la salud pública y el derecho a la salud física, digamos, los cuerpos vivos batallando por sobrevivir en medio de esta precariedad tan injusta que se vive en Guatemala. Sí, sí. Mientras Marcelo hacía como un panorama, a mí se me vinieron a la mente tres cosas que creo que quizás son como relevantes. La primera, hablo como personal sanitario y de salud pública, definitivamente. En la pandemia hubo un autoencierro. Marcelo hablaba de que la gente se cerró, se mandó a casa, el toque de queda y esto, pero nosotros como personal sanitario tuvimos un autoencierro también. Yo puedo decir que desde febrero, es que estabas echando cuentas, de febrero, ese año de la pandemia, pude ver a mis padres 2 veces y ambas veces fue con mascarilla en el jardín de ellos. Una porque nos llegó un donativo de los chapines en China que nos mandaron 800 mascarillas KN y las fui a traer a la casa de ellos, y la otra porque era el cumpleaños de mi madre. Pero por darles un ejemplo, igual en casa, lo comentaba con todos los que trabajaban con nosotras, y en mi caso también, teníamos como un espacio del apartamento de la casa donde vives, como esa parte para uno, o sea, aparte de toda la demás gente. Y la hablaba con muchas enfermeras, con las que la verdad no diría el nombre de ninguna, porque es que de verdad fueron tantas, solo de Cristi, porque realmente fue no mi mano derecha, sino mismos 2 manos, pero el resto de enfermeras lo hablaban y llegaban como a preguntar así como en plan de cómo manejarse en casa, porque no, los niños cuando ellas entraban querían irlos a abrazar, y ellas no podían esa. Entonces esa parte del personal sanitario, yo sé que mucha gente lo vivió en casa en pandemia, pero del personal sanitario también se manejaba una culpa y un estrés extra, porque como estábamos en áreas de COVID, entonces era más como también como el miedo, mientras la incertidumbre de cómo vamos a contagiar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces también hay muchas anécdotas de esto. Yo recuerdo a mi sobrina que quería abrazarme ese día que yo le fui a dejar algo, y mi hermana me mandó un pastel para el personal y no tenía yo nada de equipo, entonces puso una bolsa de basura, mi sobrina se la puso y dijo: es que yo te quiero abrazar, y se puso así como una bolsa, una bata. Y bueno, muchas anécdotas de ese tipo, pero quisiera quizá destacar como esa soledad que mucho se marcó en pandemia y que todos la vivimos. También como personal sanitario, aún todavía algunos tratamos de llevar un poco más esta separación, no tan cercana por el tema del miedo, ¿verdad?, a contagiar, o el temor, ¿verdad?, en este sentido. Por otro lado, el tema del equipo de protección. El equipo de protección fue mundial, el tema es mundial, y yo creo que aquí quienes nos están viendo en otros países del mundo lo vivieron. Pero en Guatemala hubo muchos matices.
nosotros en el hospital, en mi hospital, la verdad es que nos volvimos al lado de los bodegueros y al lado de los administradores, porque las semanas primeras era de no dormir, era un estrés pensando que se iban a acabar las mascarillas, que no había quien ofertara, y yo les decía, pero ¿por qué nosotros tenemos que estar con este estrés? Porque en realidad no se conseguían mascarillas. Entonces era como un estrés. Yo miraba en los chats médicos, como miraba declarando en algunos hospitales, salían a la prensa a decir, no tenemos mascarillas. O sea, era como que pelear, era como decir, les vamos a dar solo 2 o 3. Y habían sitios donde se usaba una diaria y a veces algunos les daban 3 o 4 para el mes, una cosa así, ¿verdad? Mientras no se sabía. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Pues tuvimos la facilidad y la apertura que no tuvo todas las unidades ejecutadoras del país. Y digo que fuimos una isla, porque realmente nuestra isla sí hubo una apertura de nuestros administradores, o sea, sí pudimos ir y decir, esta mascarilla no sirve, no funcionan, se rompen, cómprenos estas. O las elastoméricas, que son aquellas como que son reutilizables y solo se cambian los filtros. Pero no fue fácil porque había no se conoce que el personal sanitario no solo es el médico y la enfermera. O sea, la gente cree y el personal aún administrativo dentro del hospital muchas veces no ve al personal sanitario que hace demasiado, como el personal de salud, el personal de limpieza, el personal de psicología, el personal de fisioterapia, los terapistas, el de los guardias de seguridad. O sea, hay tanto personal que está detrás del paciente, los camilleros, los que llevan los pacientes, los técnicos del laboratorio, los de radio. Es decir, y a la vez que llevábamos este estrés de si iba a haber o no, y que digo que fuimos una isla porque nosotros sí conseguimos que nos compraran de estas, pero además que nos plantamos y algunos nos vieron en la tele y algunos de los medios que nos están transmitiendo saben porque nos vieron cubriendo algunas veces parados ahí en afuera, ¿verdad? Dando alguna declaración. Y es ahí donde te fijas que muchos de otros países el médico no tiene que estar en ese tema, ¿verdad? Se dedica puramente a atender al paciente y ya está. Entonces ese estrés era bien difícil y te digo, cuando dije miedo al ver la película es porque me evoca esto, me evoca la memoria de aquel de irte a dormir y pensar, ay, mañana cómo vamos a estar, hasta que compramos ya las elastoméricas y ya pudimos respirar un poquito. Y el tercer punto que no quiero dejar pasar antes de terminar es, la pandemia saca lo bueno y lo malo de la gente, yo no tengo ninguna duda, pero conocimos tanta gente buena, de verdad, tanta gente buena, que yo no podría dejar de estar en este foro sin decirlo. O sea, hubo gente que a nuestro hospital durante más de un año nos mandó almuerzo a las áreas COVID, almuerzo calientito rico, no voy a decir el nombre del lugar porque era una comida de casa, pero súper buena. Y estas familias que se reunieron y dijeron, vamos a hacerlo un mes, y cuando llegaba el fin de mes, va a ser el otro mes. Cuando cerramos el área COVID de encamamiento, les dijimos, vamos a cerrar esta área, solo vamos a dejar la emergencia, y dijeron, seguimos, bajen la comida a los de la emergencia, y seguía así. Grupos de gente que se acercaban y nos aportaron que mascarillas, conozco muchas anécdotas y colegas y amigos que lo saben, porque vivieron esta gente humana que se acercó y de verdad estuvo detrás de nosotros. Y cuando tú decías la salud mental, Marcelo, del personal sanitario de salud pública, sigue sin atenderse de fondo. No hemos todavía entrado de tajo a abordarnos, y me incluyo ahí, con lo que hemos vivido, porque no hemos todavía logrado hacer la catarsis. Esta es la primera vez, por ejemplo, que yo participo en un foro donde hablo de temas que no son académicos, puramente hablar del virus, SARS-CoV-2, la vacuna, pues es como más personal. Y te digo, salud mental vino y se acercó con nosotros, la doctora Flores, que es nuestra ángel guardiana, y dijo, ¿qué quieren que hagamos? Y le dijimos, no queremos hablar del tema, nos duele mucho, queremos que nos apoyen. ¿Y saben qué hicieron? Salud mental. Literalmente nos apoyaron con jaboncitos, champucitos, cremitas para todo el personal sanitario. Entonces, ese tipo de cosas que a veces no se habla, pero que fue algo que de verdad se valora tanto, porque era como tener ahí un detalle, un cuidado para los que estábamos cuidando a los pacientes. Y los pacientes, de verdad, les digo, después dejamos de sonar, hacer ruido, nunca tuvimos campana cuando salían caminando,
Pero cuando Lumbreras sale de ahí caminando y todo el mundo aplaude y todo, y me llama la atención que en ese momento todavía se ponían guantes para salir, pero bueno, ya estoy spoileando la película, pero bueno, cuando salen los pacientes caminando, o sea, no importa que ya fueran los últimos, que fueran los primeros, como fueran, y les prometo, como fueran, literalmente con oxígeno o muy graves, o que uno sabía que tal vez no iban a ser muchos meses o días los que iban a llegar a la calle, o como médicos sabemos las secuelas de COVID y sabemos que el salir de la puerta del hospital no implica que van a estar bien, porque lo vivimos, muchos, lo vivimos esas secuelas. Entonces uno se queda como, no sé, es como inexplicable, pero a la vez es como difícil no poder decirle a la familia en cara o como uno está acostumbrado, cómo va a tener que manejar esos cuidados. Entonces esto yo creo que hay que hablarlo más y tenemos que, esto nos tiene que servir también para que como médicos podamos tener esa parte, ¿verdad? Esa barrera, porque a veces nos cerramos, y me incluyo ahí, nos cerramos y nos volvemos como una coracita, pero es porque duele mucho, es que duele a veces saber esto, pero tenemos que abrirnos y tenemos que acercarnos más a la familia de los pacientes, pues para poder, porque el proceso no va a parar ahí cuando salen del hospital. Y el acompañamiento de salud mental del personal es necesario, muy necesario, porque el hecho que no querramos hablar ya te dirá mucho a ti, Marcelo, como, como terapeuta, ¿verdad? Claro. Muy bien. Aquí hay una pregunta muy interesante de Robin Ross. Es una pregunta muy sencilla y muy directa. Él pregunta, ¿creen ustedes que la pandemia volvió más sensibles a las personas? A los que eran sensibles, sí. Sí, diría lo mismo, sí, no, porque hubo de todo, como recién dijo Nancy. Todos estos eventos, ¿me escuchan mejor ahí? Ahora, ¿se me escucha mejor o el ruidito Sí, permanece? sí, sí, sí se oye mejor. Bueno, voy a tratar de hablar más recio, ¿no? Estos eventos fuertes, ¿no? Una catástrofe, la guerra, bueno, en fin, algo así que cambia de cuajo la situación. Claro que un naufragio, por ejemplo, sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos. O sea, que decir que la pandemia, hubo hipótesis que decían que después de esto, después de terminada la pandemia, la humanidad iba a vivir un momento de mayor acercamiento, de mayor hermandad, solidaridad, qué sé yo. Bueno, es una aspiración esto. La pandemia va pasando y la marea mediática ahora está reemplazada por una guerra. ¿Y qué guerra? ¿No? O sea que no disparó, parece, muchas bondades. Y sigue gente empobrecida. Claro que esto que contaba ahí Nancy, por supuesto hubo casos, y muchos, muchísimos, infinitos, casos de explosión de solidaridad, de amor fraterno. Claro que los hubo. Hubo de todo también. Se vendieron mascarillas recicladas, por ejemplo. Se vendieron mascarillas utilizadas, lavadas. Se saca de todo. Por eso decía así como, Sobrevaloradísimas y sobrevaloradísimas, que también además, esto, sí. claro, ha hecho de todo. Y fíjense qué increíble para verlo en un plano global, ¿no es cierto? Muchos negocios, muchos, cayeron, ¿no es cierto? Desde la pequeña tiendecita de barrio, Sí. por ejemplo, hasta grandes empresas. A nivel global, las petroleras, por ejemplo, estuvieron produciendo a pérdida. No se fundieron, pero produjeron a pérdida. Pero hubo otras empresas que aumentaron como nunca sus ganancias, todas las ligadas a lo informático, a la inteligencia artificial, ¿no? Todas estas, Microsoft, Amazon, Netflix, Facebook, hicieron fortuna como nunca. Pero además, fíjense que era todo increíble, aumentó, parece incomprensible esto, pero aumentó en un casi 5% la venta de armamentos a nivel mundial. O sea que estas cosas nos hacen más buenos, bueno, sí y no. Que dispara solidaridad, a veces, claro, por supuesto, cosas hermosísimas,
cosa, esto que se saca el pan de la boca para dárselo a un hambriento, claro, eso sucede, pero también aumentó el consumo en la producción de armamentos, y ahí tenemos una guerra, una de las más de 50 guerras que se libran en el mundo, ¿no? Porque esta es muy mediática por lo que se juega acá, y las guerras no pararon con el COVID, o sea que, tal como dijiste vos, Nancy, sí y no, se puede disparar solidaridad, pero no necesariamente, también puede salir lo peor de lo peor, ¿no? Y la agresividad en redes, si te fijas, yo por lo menos con el tema de, yo creo en las vacunas porque miro los beneficios de las vacunas, y es que no puedo no creer porque vi morir gente que se moría joven, de mi edad o menor que yo, sin comorbilidades, la vi morir ahogada porque no tenía oxígeno. Entonces, ahora que miro que les da leve porque están vacunados y mira los beneficios de las vacunas, ¿cómo no vas a creer en esos beneficios? Pero como soy de las que realmente trata de informar y hablar mucho de las vacunas, a veces soy víctima de agresiones, a veces en redes, que digo yo, pero y ni siquiera me conoce, y abusivos y así. Bueno, yo la verdad es que digo, esto es parte de lo que también tiene que suceder cuando defiendes la ciencia y la evidencia, pero a ver aquí lo que quiero decir, que también mucha gente conspiracionista o se ha movido a redes y ha encontrado un nicho y se ha asociado a otros grupos que han sido potenciados por muchos políticos, ¿verdad? Que ahora se alinean ellos juntos y se buscan y se agrupan, y que antes quizás no es que no estuvieran, porque esto existía de antes, pero que ahora se han envalentonado y que son como que al acercarte tú más a las personas en redes, das ese pie a que la gente pueda tenerte más cerca. Y esto pues lo comento porque sucede, es un hecho, ¿verdad? Más allá de la gente que se dedica porque le pagan a hacer esto, ¿verdad? Sino hay gente que verdaderamente lo cree, ¿sí? Y aquí precisamente hay alguien que seguramente te conoce de las redes, Nancy, que manda un saludo a todos, pero especialmente a la doctora Nancy Sandoval, quien se posicionó con su vocación, humanismo y profesionalismo al frente de la pandemia, comunicando con claridad, información y recomendaciones confiables. Gracias. Ella es Telma Cabrera de Úbeda. Muchas Luego gracias. tenemos un comentario de Elizabeth Moreno que nos dice, me movió de la película ese apoyo, sentimiento, vida, apoyo familiar, recordando las formas que en la distancia nos apoyamos y acompañamos a quienes se infectaron de mi familia. Y ella a la vez tiene una pregunta para los dos. Dice, ¿cómo enfrentar esos efectos vividos, la muerte de familiares, amigos cercanos, el no poder asistir a sepelios, el encierro, la ansiedad, incertidumbre y más, y que se siguen viviendo todavía en lo individual, familiar, comunitario, como sociedad? Se dice cuando hubo pandemia, pero se sigue viviendo, y no poder ver a la familia hasta el día de hoy. Le doy el micrófono a Marcelo para saber qué reacciones tiene a esta pregunta y después a Nancy. Claro, no hay una respuesta así taxativa, no hay un manual para decir cómo manejar esto, haga esto y va a encontrar solución. Pero sí, creo que se anticipó un poco, recién Nancy lo decía, esta necesidad de hablar. ¿Sí? Para los que estamos en el campo psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, es básico esto, hablar. Yo hablé de malestar hace un rato, ¿no? Hay un malestar en el humano. La única manera de solventar esto es hablar, poner las cosas sobre la mesa, preguntarse, buscar salidas, y eso se hace hablando, ¿no es cierto? ¿No? Y para estas cosas que no tienen una respuesta, ¿no? ¿Por qué mi familiar que murió de COVID no lo pude ver? No pude ir ni siquiera al familiar o persona conocida, amigo, entrañable amigo, no lo puedo ver. Me tengo que poner una bolsa de basura para saludar a mi tía, a la que quiero mucho. Estas cosas no tienen una explicación. ¿Cómo resolverlo esto? Esta apelación a quédese tranquilo, no se estrese, eso puede ser un buen consejo, bien intencionado, pero no termina de resolver, ¿no? Es que hay cosas que no tienen la solución, una solución. Esa ansiedad, ese malestar que ha producido y sigue produciendo todo esto, ¿no?
este desasosiego. Bueno, hay que hablarlo. Las cosas traumáticas, bueno, esto es un principio de la psicoterapia. Y cualquier cosa traumática, bueno, haber sufrido un accidente terrible, una violación, haber pasado bueno, estos incidentes, salir vivo de un incendio, de un accidente aéreo, un accidente de tráfico, dejan, pueden dejar, suelen dejar traumas, estos reacomodos psicológicos difíciles de sobrellevar, que no se quitan con un consejo, con una apelación a la buena voluntad. No te preocupes, ya va a pasar. Está bien, eso es una fórmula que usamos, no en la psicoterapia, no en un abordaje psicológico, psicoterapéutico, con la mejor buena intención, no te hagas problema, pero eso no puede solucionar. Un ansiolítico soluciona, sí, baja los niveles de angustia, pero esta modificación subjetiva, ¿por qué no pude ver a mi familiar antes de despedirlo? En fin, todas estas cosas, estas preguntas que no tienen respuesta. ¿Por qué se murió mi hijo adolescente de COVID si nosotros los padres más viejos sobrevivimos? ¿Por qué un castigo divino? ¿Cómo procesarlo esto? Todas estas cosas traumáticas, una violación sexual, ni se diga, la única manera de procesarlo, de darle salida a esa carga de afectividad que queda ahí coagulada, es hablándolo. Ese es un principio de la psicoterapia que no tiene otras posibilidades, ¿no?, de ser trabajado. Bueno, mirar para otro lado, distraerse con actividades, son paños de agua fría eso. No piense en eso y qué sé yo, y haga yoga. Bueno, puede solucionar, dedíquese a una actividad, a un hobby recreativo bonito. Yo creo, para dar una respuesta a esta pregunta, ¿no? Creo que es una antropóloga, si no me equivoco, Elizabeth. Hablar. Finalmente, la psicoterapia, el arte de la psicoterapia es esto, poder hablar en el espacio adecuado, ¿no es cierto? Por eso yo decía hace un ratito, la salud mental la asociamos con estas cosas medio negra y catastrófica, y se termina en el loquero. Y si no en el loquero, en este estigma de, bueno, el loco, la loca de la familia, del grupo, ¿no? La única forma de salir de ahí, la única forma de prevenir que alguien se estigmatice en ese lugar es hablando, diciendo las cosas, venciendo resistencias, tabúes, prejuicios, ¿no? Yo creo, no sé si eso responde, yo lo enfocaría por ahí y me sale todo obviamente mi perfil profesional, psicoanalista. No sé qué dirás vos, Nancy, pero creo que de algún modo anticipaste esto. Tenemos que hablar. Sí, sí. Estamos muy metidos en el trabajo técnico, imprescindible. Y gracias a los doctores salvamos nuestras vidas físicas, ¿no es cierto? Pero claro, ¿cómo soportamos esa carga? No, hablando. Por eso es necesario hacer grupos de reflexión, grupos no de enfermos mentales, grupos psicoterapéuticos. Yo lo dejo ahí, no sé si eso por lo menos introduce una suerte de respuesta. Sí, quizás yo agregaría desde mi punto de vista, porque no es lo mismo cuando no es pandemia, uno puede irle dando la evolución al paciente como va mal, vamos a intubarle, o sea, normalmente uno nunca da esas noticias por teléfono, jamás, o sea, es que no, en pandemia nunca va a decirle uno eso, una noticia como cuando miramos ahí una película, ¿vale? O sea, eso no se hace normalmente porque son noticias que tienes que estar a la... Yo sé que no somos los médicos, no todos los médicos somos abrazadores, porque hay unos abrazadores y otros no somos tan abrazadores, otros somos más serios, otros somos más de dar información y que las personas asimilen, pero también depende mucho de la persona que está recibiendo el consejo. A mí, por lo menos, lo que me sirvió en los casos cercanos que he tenido, para mis familiares cercanos, ¿verdad? Era como mantener un canal de información directo, como que supieran cómo va el tema. Y para mis pacientes me gusta mucho eso, como que vengan afuera, y en el hospital hacíamos eso. Siempre un residente salía a las 11 y sale todavía, aunque no es COVID, a las 12 a dar información al parqueo. Yo sé que no es un lugar adecuado, pero no es lo mismo que un médico que ve a tu paciente salga y te cuente cómo va. Entonces yo pediría un poco eso, ¿verdad? De repente yo sé que no es lo mismo ir al hospital y hacer el gran show para entrar y no ver a tu paciente, pero al menos si estás llevando el proceso hablando con el personal que lo lleva,
va a ir un poco más sensibilizándose hacia lo que va a suceder, cosa que si no se sabe nada y de repente una llamada muy, muy triste, es como, venga, tenemos que hablar y no le podemos dar la noticia por teléfono. O sea, ya uno ya dice, esto no va bien. Entonces, no sé, quizás acercarse, todos los hospitales tienden un momento. Yo a los que me preguntaban qué hacían, ¿saben qué les decía? Usted váyase a la emergencia y se para ahí hasta que alguien salga y le dé información. Ese era mi consejo. Pero es que no se sabe, si vaya, no importa, o sea, usted busca, toque puerta y aquí voy a estar y hasta alguien va a tener que salir y darle información. Y cuando uno recibe la información, entonces a lo mejor ese esfuerzo de haber ido, saber de cerca o llevar el proceso le pueda servir para lo que va a ser bien duro, que fue para las personas que tuvimos un duelo cercano y que tuvimos una muerte cercana y que tuvimos que llevarnos a nuestros familiares en cremados porque no había otra opción más que si los quería llevar y que los tuvimos que hacer el funeral un año después, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, y hablo desde ese papel porque también me tocó ese papel, porque hay mucha gente que dice, no, es que los médicos hablan y dicen eso porque no piensan en el lado del otro lado, o sea, habemos muchos que todavía estamos lidiando con las secuelas duras de pacientes o de familiares de COVID, o sea que o sea que porque ya anuncian que van a quitar la mascarilla y quieren dar vuelta página a la pandemia, que no es así. O sea, que no es solo porque todos querramos que ya no haya pandemia. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí lo quiere, pero es importante eso, ¿verdad? Como quizás llevar el proceso, ¿verdad? Sí, sí, me parece bien interesante lo que estás diciendo, Nancy, porque hay una parte precisamente que comentábamos en la película en donde uno de los familiares le dice a Julio Lumbreras, el paciente, vamos papá, adelante, estos médicos no saben con quién se enfrentan. Es una Sí, parte muy reveladora de, pues, de cierto imaginario que llega, digamos, a asociar en el médico el adversario y no en el virus, digamos, no, ¿no? y yo te lo decía, es como que si estamos del mismo lado, lo que pasa es que muchas veces nosotros creo que los médicos no comunicamos todo lo que hacemos a los familiares. Y yo ahora lo comprendo porque cuando fui residente igual no lo hice, porque esto es un aprendizaje continuo. Ahora que Sí, soy jefa de servicio, lo digo a los residentes, digo, no, no podemos seguir, o sea, porque yo igual lo hice. Uno se abruma, tiene tanto que hacer que a veces hablar con la familia tiene miedo porque uno no sabe qué va a decir. Y cuando uno es estudiante o residente, más miedo todavía, ¿verdad? Que, sí, entonces, estamos del mismo lado y en este caso el enemigo es el virus y algunas otras cosas más que pueden ser algunas decisiones políticas la absurdas. corrupción y la precariedad y tantos Claro, otros problemas estructurales. Hay un comentario acá de Olga Polanco que dice: los médicos son los héroes de esta pandemia, a pesar de las carencias, siempre en la cabecera de sus pacientes. Más aún, pido a Dios por aquellos que dejaron su vida en los hospitales contagiados de COVID. Y yo quisiera cerrar este foro porque ya tendríamos que ir cerrando muy brevemente con la última pregunta de Ceci. Ella nos dice, pues si ustedes pudieran en una ronda final compartirnos cómo ven el panorama del futuro próximo respecto a la pandemia. Ambos, cada uno desde su posición, digamos, al frente de esta pandemia. Empezamos con Marcelo y cerramos con Nancy. Yo no puedo hablar como médico sanitarista, epidemiólogo, como especialista en salud pública. Creo que una respuesta técnico-científica adecuada la tiene que dar alguien. Nancy está en mejores condiciones que yo, totalmente. Puedo, puedo hacer una lectura más bien social del asunto. Por lo que tengo entendido y lo que me he informado, creo que este tiempo todo el mundo corrió a buscar información eh, dentro de los océanos de noticias que llegaban, confusas, contradictorias, de todo un poco hubo, ¿no? Cosas sensacionalistas, chistes, cosas macabras, hubo de todo, información certera también. Parece ser que este tipo de pandemias son un desastre anunciado. Es, estaba predicho que cosas de estas podían suceder. No porque acá hubo, no sé,
una mano negra que produjo la pandemia y esto es la elucubración de mentes satánicas. Se dijo esto en algún momento, pero no va por allí, sino que estudios epidemiológicos serios viendo la forma en que se va desarrollando nuestro modo de producción, nuestra forma de producir y consumir, que ha impulsado, bueno, este sistema capitalista, ¿no? Que consume, hace del mundo una cantera a explotar y nada más, y se botan productos todavía nuevos porque hay que seguir consumiendo, y toda esa basura va acumulándose, y hay océanos de basura de los que no se sabe qué hacer. Ese modo de producción, esa relación problemática, enfermiza, que ha ido desarrollando el ser humano, la especie humana, a partir de este modo industrial capitalista, ¿no? Desde hace 2 siglos, trajo como consecuencias una relación realmente patológica, ¿no? Patética con el medio ambiente. Se han botado la mitad o más de las selvas tropicales en todo el mundo. Se está terminando con el agua dulce superficial, y se está terminando no porque somos mucha gente, consumimos demasiado, y eso es una patraña, es una mentira. Hoy día se produce 40% más del alimento necesario para nutrir bien a toda la población mundial. Somos casi 8.000 millones, la alimentación, el alimento disponible daría para alimentar 12.000 millones de habitantes. O sea que es mentira, el mundo está sobrecargado y sobra gente, eso es una vil mentira. Lo que pasa es que esa riqueza humana está más que infinitamente mal repartida, y esa forma en que se ha producido ha trastocado la relación natural del ser humano con su medio, con la ecología. Ecología quiere decir estudio de la casa, oikos, de griego, casa, ¿no? El estudio de nuestra casa común. Se ha ido destruyendo, se ha ido alterando profundamente la casa, se barrieron infinitamente coberturas boscosas, se acabó con el agua dulce, se está acabando con el agua dulce. Las próximas guerras van a ser por el agua, ¿no? Ya no por el petróleo. Bueno, esa relación tan problemática ha traído un trastocamiento general. Lo dice gente que sabe. Yo por eso en esto soy un neófito total. Repito lo que medianamente he ido informándome. Y esa forma patológica de relación ser humano-medio ambiente ha disparado estos virus y nuevos virus. La OMS ya pone como casi seguro la aparición de nuevas pandemias. O sea que, ¿cómo termina esto? ¿Cómo sigue esto? Parece que la pandemia, sí, sin duda, está retirándose, ¿no? La curva epidemiológica, como se dice, tiende a aplanarse, ¿no es cierto? Tuvimos un pico en el mundo, ¿no? 6.000, más o menos, 6.000 muertes diarias. Eso tiende a aplanarse. Hoy día sigue habiendo muertes, pero cada vez menos. La vacunación, la inmunidad de rebaño, la inmunidad comunitaria, ha ido haciendo que el virus se instale ya como el virus de la gripe, ¿no es cierto? Y lentamente deja de ser tan letal como fue. En realidad el virus no fue precisamente tan letal. 4 a 5% fue la tasa de mortalidad, es la tasa de este virus, lo fue en el acme de la pandemia, ¿no es cierto? En el momento cúspide de la pandemia. Las alarmas se dispararon porque, claro, como fue una cosa tan masiva, global, tocó todos los continentes, y no estaba, los sistemas de salud no estaban preparados porque habían colapsado justamente por el achicamiento, ¿no? De las privatizaciones. Por eso esto disparó tantas alarmas, ¿no es cierto? Esa fue la necesidad de hacer estos cerramientos forzosos y demás. Esto está tendiendo a normalizarse. Quedan secuelas, ¿sí? Los muertos ahí están, y las familias que tienen que enterrar a su muerto, que hacer el sepelio, mejor dicho. Un año después, bueno, siguen con esta secuela cuesta. Y la gente que ha visto morir a un familiar, a una llegada, a un amigo, ahogándose, bueno, esa carga ahí está. Todo eso habrá que seguir trabajando. La pandemia deja secuelas en lo económico, en lo político, un reacomodo a nivel global. Estados Unidos mostró que está dejando de ser la superpotencia que puede resolver. Fíjense que fue el país más afectado. Evidentemente falló.
falló de cuajo en la forma que encaró la pandemia, y su archirrival actual la pudo manejar infinitamente mejor, la República Popular China, y la manejó con mucha más solvencia, sin duda. Hizo no uno, hizo 4 hospitales en 10 días, hospitales de 1000 camas. Realmente valorable, ¿no? Hay que aprender mucho de lo que ha sucedido con la pandemia. ¿Cómo termina esto? Se va normalizando, ya lo que acaba de pasar la semana pasada nos lo muestra, ¿no? Volvieron las procesiones, la gente le ha ido perdiendo el miedo, porque naturalmente estamos alejándonos, estamos vacunados, todo el mundo no está vacunado, creo, si no estoy mal en el dato, Nancy me corregirás, creo que con las 3 dosis en este momento, más o menos el 20% de la población. El 100% hasta ahora en ningún país se ha logrado, el 100% con las 2 dosis y el refuerzo, ¿no? Hay países que están mucho más vacunados, por supuesto, países del primer mundo, Cuba, China, hay países donde en el África subsahariana no pasaba del 5% en la tasa de vacunación. Ahí todavía la pandemia es todavía explosiva, ¿cierto? ¿Cómo va a ir saliéndose de esto? Esto es lo que puede decir un totalmente neófito en el asunto, alguien que ha ido leyendo algunas cosas. Acá tenemos una especialista en el tema que nos puede decir un poco mejor cómo está esto. Yo como lo veo es un poco muy marcado por las desigualdades, ¿sí? Los países ricos que han podido vacunar a gran parte de la población y que tienen sistemas de salud pública muy, muy fácil para responder ante los brotes, pues han ido paliando, volviendo, regresando, pero han ido abriendo un poco más digamos, sus limitaciones o sus restricciones, pero porque también sus porcentajes de vacunados se los han permitido. Muchos países ricos, en mi opinión, han sido egoístas, muy egoístas. Y muestra de ese tipo de desigualdades es que todavía en el mundo muchísima gente se muere de tuberculosis, y sobre todo en los países donde hay menos recurso económico. Entonces, como yo lo veo es así, un poco de esa manera, pero eso no me preocuparía porque eso no lo vamos a cambiar nosotros desde aquí, desde nuestro espacio. Lo que me preocupa es un poco la indiferencia o esa, yo le llamaría como un menosprecio del valor de la vida de algunas personas menos favorecidas en nuestro país. Esto es lo que yo veo, porque es que, por ejemplo, un esquema completo de vacunación en el país no lo tiene ni el 40% de la población. La meta era al menos 70% y lo ideal sería un 90%, pero esto está muy lejano al ritmo que vamos. Y si a eso le aunamos que las medidas y el famoso desescalamiento que viene la otra semana, que a mí realmente me preocupa mucho, porque los que hemos entendido y captamos que la forma de transmisión es respiratoria y que si estás vacunado y te pones tu mascarilla y distanciamiento lo guardas, vas a librarla y la vas a llevar muy bien, y prueba de ello es lo que ponías cabal Marcelo, ¿verdad? Los que se fueron a cargar iban con su mascarilla, yo los vi, a mucha gente era como su N95 bien puesta y vacunados y todo, y los que se infectaron pues igual no fue ahí, fue en otro sitio. Pero si miramos para otro ladito, un poquito más hacia otro, o sea, ni siquiera para el otro lado, sino un poquito más para allá, el hecho de que no esté vacunada la otra persona y que alrededor de ella la gente no vacunada o que no utilice mascarilla puede infectarle, eso es crítico, ¿verdad? Sobre todo porque en Guatemala no solo cuenta la morbilidad que te enferma y que te mata y que te gastas dinero en curarte o en el proceso, sino que también el gran problema es que en Guatemala, si no trabajas, no comes, porque eso es muy, muy marcado en Guatemala, la economía informal. Entonces ahí las secuelas, que es algo que no se mide tanto, ¿verdad? Porque se habla mucho de la muerte, 17,000, pero ni cerca de 17,000 muertes, porque hay un exceso de mortalidad, o gente que ha muerto de COVID y que no se registró como COVID, que ese es otro tema, pero que no es el tema del foro, pero que muere a causa de secuelas por COVID, esa no cuela y no va ahí en ese número.
Entonces hay un costo no solo emocional y físico, sino también económico de lo que deja de percibir y de lo que deja de producir una persona, porque es así, enferma no puede trabajar, enferma le van a despedir, no a todo le dan permiso para no ir. Entonces un poco ese tipo de cosas me preocupa, ¿verdad? ¿Cómo lo veo? Veo que hay una intención de ver hacia otro lado y de decir, bueno, ahí tienen las millonadas de vacunas, aquí están, si usted quiere use sus mascarillas, si no, no, y luego ahí miren cómo vamos, que aquí hay hospital. Entonces esto me preocupa, porque o sea, es cierto que uno debe tener una responsabilidad también, es cierto, pero que el Estado debe garantizarte, ¿verdad? También un entorno que te facilite que tú estés saludable. Entonces, no hablo del agua porque no es mi tema, pero ya Marcelo lo habló muchísimo y quiero que se lave las manos, insisto que el 5 de mayo vendrá próximamente el Día Mundial para el Lavado de Manos y hay mucha gente en Guatemala que no tiene agua para lavarse las manos. Entonces, y hay otros que es un país complicado en ese sentido. Entonces, mi recomendación para las personas es que independientemente de lo que digan las autoridades de que si quieren ya darle cierre o no, analicemos y tomemos en cuenta lo que dice Marcelo, lo que hemos ido leyendo y utilicemos el sentido común y la coherencia y sigamos pues las precauciones que sabemos que funcionan, ¿verdad? Tanto las no farmacológicas como la mascarilla, distanciamiento. Si hay un lugar donde no hay ventilación y no corre el aire y nadie tiene mascarilla, pues mejor no entro, voy a otro, ¿verdad? Y si tengo que estar, pues me la coloco, ¿sí? Y el esquema completo de vacunas, pero no debería de ser eso a lo que le apostemos, porque ya vimos que la gran dificultad que estuvo Estados Unidos, ¿sabes, Marcelo? Fue porque no apuestan a un fortalecido sistema de salud pública. Esa es la gran debilidad de Estados Unidos, que no le apuestan a eso. Así es que deberíamos de tener esa lección aprendida en Guatemala. En lugar de desbaratar lo que tenemos, que no se ha hecho, es fortalecer la sanidad pública. En lugar de andar construyendo hospitales de miles y 2,000 y 3,000 de camas que se ven chileros ir a cortar un listón, las camas no se manejan solas. Las camas requieren recurso humano y requieren el fortalecimiento de lo que ya tenemos, que esto no se ha hecho tampoco, ¿verdad? Sí, me muchas permite, gracias. Nancy, sí, creo que hay que enfatizar en eso, ¿no? Defendamos la salud pública, porque los países que Sí, mejor tratamiento le han dado esto son Cuba, los que la tienen ¿sí? buenos, La España. República Popular China, ¿sí? Pero enfaticemos esto, porque siempre se habla de que la gente huye de Cuba, un país en Latinoamérica, el único que ha podido producir una vacuna propia. En el tercer mundo, el único. Y pudo solventar eso, por supuesto, los países del primer mundo tienen mejor calidad. Lo vemos en la película. Ahí Don Julio salió bien, felizmente, bueno, por una sinnúmero de cosas, porque hubo una buena atención. Pero hay que reivindicar la salud pública, si no nos quedamos con esta mala idea de que lo privado sirve y lo público es un desastre. No, acá tenemos la viva experiencia, una doctora excelente que ha trabajado denodadamente en salud pública. Bueno, esto es lo que necesitamos, doctoras como Nancy, y un sistema de salud pública fortalecido. Fortalecido, sí, sí. Con recursos, porque, y no solo económicos, sino humanos también, que eso no se ha hecho. Seguimos con indicadores de médicos y personal paramédico para atención a los pacientes muy por debajo de lo que debería de ser para una atención de calidad. Pero pasó con la vacuna. La vacuna no fue universal y gratuita, ni fue de una forma fácil. Fue súper engorrosa, ahora ya la hay, pero no fue una forma óptima como uno hubiera querido una implementación de una vacuna, ¿verdad? Había que hacer un gran trabajar, aparte de tener un privilegio de tener internet para poder ingresarte y meterte en el registro. Desde ahí ya partimos deficientes, ¿verdad? Sí, yo creo que una conclusión muy importante que me parece que ha salido de este foro y un poco articulando las reflexiones tanto de Marcelo como de Nancy es esa mirada crítica a la manera en que el lucro se va anteponiendo por encima de la vida, ¿verdad? O sea, ahí tenemos un Estado que se supone que tiene el bien común como uno de sus fundamentos, ¿verdad?, más importantes, que ha ido siendo reemplazado por intereses
privados y mafiosos, como lo estamos viendo hoy mismo con las elecciones de fiscal general, pero como lo vemos en las cortes, todo lo que está pasando en el Estado no está separado ni está al margen de toda esta situación de la salud pública y de este debate que muy bien tanto Nancy como Marcelo han señalado críticamente. Digamos, hay intereses privados no solo de las grandes corporaciones farmacéuticas, sino también de las grandes mafias criminales o ilegales que están infiltradas en todos estos negocios, vacunas, mascarillas y demás, no solo en Guatemala, sino en el mundo, ¿verdad? Y eso me parece a mí que es bien importante ponerlo acá. Ana Silvia Monzón nos dice: las autoridades están lavándose una vez más las manos, ¿verdad? Ya lo decía muy bien Marcelo en su primera intervención, cuando criticaba la gestión de la pandemia, tanto desde el punto de vista del pánico, del terror, pero también desde el punto de vista de la gestión de las contrataciones, etcétera, ¿no? Y con esto yo agradezco a Nancy enormemente, agradezco a Marcelo enormemente por darnos su tiempo, por darnos sus reflexiones, sus sentimientos, todo el aporte que han tenido en este foro. Gracias Marcelo, gracias Nancy, gracias Mónica y equipo de la muestra, nos dice Elizabeth Moreno. Un abrazo a todas las personas que nos han estado acompañando hasta este momento, un abrazo para Nancy, para Marcelo, y un agradecimiento profundo a Prensa Comunitaria, a Plaza Pública, Ruda, No Ficción, Factor 4, a Zacuán, Quórum y La Cuerda, que muy amistosamente y muy comprometidamente están apoyándonos a difundir estos debates tan importantes y tan necesarios en estos momentos para nuestra sociedad. Gracias nuevamente, Nancy. Gracias, Marcelo. Espero que podamos volver a vernos en estos espacios de la muestra de Cine Internacional Memoria, Verdad y Justicia. Les invito a quienes no han visto la película a que la vean. Hoy está disponible hasta las 12 de la noche. Y también tenemos la película El Tiempo Nublado, cuyo cineforo se llevará a cabo hoy a las 7 de la noche, ya dentro de un ratito. Por si no han visto la película, la pueden ver en la plataforma FESHOM y por este mismo canal pueden sintonizar el cineforo, que será con Liliana Ceseña y Vanessa Núñez. Muchas gracias, un abrazo y que tengan todos feliz tarde. Gracias, igualmente un abrazo y un gusto compartir este foro con ustedes. Ustedes también. Gracias. Nos vemos y saludos a los del foro. Saludos del otro lado. Gracias, Nancy.